Bueno, pues buenas noches para todos. Para mí es tan lindo poderlos saludar todos los martes y conversar juntos sobre un tema diferente de salud y las diversas opciones que tenemos para tratar cualquier patología, integrando pues la medicina clínica con la medicina integrativa, sobre todo para tener una mejor calidad de vida, para que ustedes mismos puedan conocer más sobre su cuerpo y todo aquello que nos puede beneficiar. Y de esta manera, pues, evitar cualquier tipo de complicación que podríamos tener por un exceso de químicos o sencillamente por una automedicación. Quería en primer orden agradecerles a todos los que están puntualitos y bueno, pues vamos a arrancar con un tema que es tan usual y que no tiene como detonante la edad y se llama el tinnitus o acúfenos o ruidos en los oídos. En algún momento de nuestra vida todos hemos tenido ese ruido en los oídos. Hay de todo tipo de ruido en los oídos y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Es muy interesante el tema. Sobre todo hay personas que pueden escuchar un sonido tipo timbre, otros en cambio no lo escuchan en los dos oídos, sino solo en un oído. La mayoría lo escucha con mayor frecuencia en la noche. Y por otro lado, también hay al principio hay como mucha confusión porque tú piensas que es afuera, piensas que es quizás algo eléctrico que está sonando o algún ruido externo que está ocurriendo. Y este es un problema de salud que afecta entre el 15 al 20% de la población y es mucho más común en la población adulta mayor. Este tinnitus muchas veces está detonado por una enfermedad de base. No ocurre siempre, pero en ocasiones viene asociado cuando aparece con una pérdida de audición. No es todos los casos, depende del detonante que vamos a hablar nosotros pues más adelante. En realidad, a medida que vamos nosotros tratando el origen del tinnitus, que puede ser bien incierto en algunos casos, pues sencillamente va mejorando. O es cíclico, a veces no hay, y hay ocasiones en que aumenta este molesto síntoma. Lo cierto es que hay un estudio muy interesante que quiero hacerles mención el día de hoy sobre cómo ha sido un tema de interés para los otorrinos, para los neurólogos, este caso del tinnitus, porque en realidad hay algunas personas que este ruido en los oídos puede llevarle a la ansiedad porque no le permite dormir, no le permite descansar con facilidad por el sonido, chirrido, zumbido o como olas que puede estar ocasionando, puede provocarle cambios en su humor porque no descansa e inclusive puede llevarle a esa irritabilidad o mal genio que no le impide, que no le permite tener una buena calidad de vida. En este estudio se hizo varias encuestas a varios pacientes que estaban sufriendo de tinnitus y en realidad lo que se quería medir era el nivel relacionado con la molestia o la gravedad de la angustia que ocasionaba. Y se armaron dos grupos gracias a estas encuestas. El primer grupo se vio que cuando estaba con tinnitus, al medirlo, pues lo interesante es que procesaban este ruido utilizando como atenuante la parte emocional. Es decir, se relajaban más, usaban más meditación, usaban técnicas llamadas cuerpo-mente. Pero el otro grupo no era suficiente con esto y el estímulo más bien lo utilizaba con el lóbulo frontal, sabiendo que este trabaja con la memoria. Imagínense lo que es capaz de hacer el cuerpo humano cuando tiene un ruido externo, un ruido que considera externo y que es molesto, busca el cerebro cómo poder procesarlo. Entonces, en todos los pacientes no se procesan igual. Unos lo logran con inteligencia emocional, pero otros procuran otras vías por la neuroplasticidad, otras vías relacionadas con el lóbulo temporal. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de tinnitus y en cualquier patología, siempre me gusta hacer énfasis en la parte emocional, como para poder entender por qué a mí me dio, pero el de al lado no le dio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo del mundo exterior que hace que yo pueda estar viviendo una experiencia de ruido en los oídos? Y hay varias versiones sobre esto. Una de las versiones que nos dicen que los que padecen de tinnitus está relacionada con que, bueno, pues es un sonido, me estoy protegiendo de un ruido, de una palabra, de algo que yo no quiero escuchar, que me duele cuando escucho, por lo tanto prefiero taparlo. Prefiero ocasionar interferencia como una radio para que esas palabras dolorosas, esa persona que me tenga que decir algo, o esa persona que me grita, o esa persona que me dice frases o situaciones verbales, comunicaciones verbales que me duelen, pues prefiero no escuchar. Y otra está asociada con situaciones emocionales que has vivido antes y que en el espacio en que la viviste era agradable, pero que ya no se va a repetir porque esa persona no está. Y por eso lo que hace es solucionar como ese conflicto de separación. He tenido pacientes que el ruido es semejante a las olas del mar y que al hacer pues mayor investigación sobre si meses antes ha vivido una situación donde está incluido el mar, el sonido del mar o algo que vivió en relación con esto, pues sencillamente la persona con la que vivió ese recuerdo ya no está. Y entonces hubo ahí un tema en que el cerebro maneja la parte del conflicto de separación para atenuar esa soledad, para ayudar a ese tema del desapego. Ahora sí, pasemos a los síntomas, porque no solamente es como ruidito, pueden ser chasquidos, pueden ser zumbidos, pueden ser, sentirse como algo eléctrico, como un siseo, como un murmullo que muchas veces puede el paciente estar pensando de que es imaginario o que es externo. Y es en realidad algo que este sonido puede ser tan incómodo en la noche que la persona le cuesta quedarse dormida, sobre todo entre tanto silencio, porque en el día a veces es imperceptible debido al ruido ambiental, pero en la noche cuando hay tanto silencio, pues puede sentirse afectada. Ahora, en algunas personas ocasiona pérdidas auditivas, pero esto es cuando involucra esas pequeñas celulitas o celdillas que hay al interior de estas zonas delicadas de la cóclea que está al interior de nuestro oído y que se mueve como un cilio para que lleguen las ondas sonoras, para que nosotros podamos escuchar todos los sonidos. Y este movimiento hace que se envíen señales eléctricas a través desde el par auditivo, desde el oído, desde el nervio hasta el cerebro, desde el nervio auditivo hasta el cerebro. Imagínense todo el recorrido. Y el cerebro va a interpretar esta señal pues como un ruido. Y si estos cilios auditivos por un trauma acústico, por algún tipo de accidente, sobre todo esos ruidos de exposición o esos ruidos de impacto, por ejemplo, un martillazo, el sonido de golpe de una puerta, la caída de algo brusco, la explosión, o inclusive esa música que últimamente está de moda con el taca, 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 que, que hace un ruido de impacto porque no es continuo, pues todo esto puede llevar a doblar o quebrar estas celdillas a lo largo de los años y provoca la fuga de estos impulsos eléctricos que van al cerebro y que nosotros, al final, el estímulo es la audición. Esa es una de las causas. Por eso, uno de los tratamientos es, ante esta situación, pues engañar al cerebro y ponerle ruidos similares para que el cerebro, por modulación, tienda a apagar el ruido o tinnitus. Fíjense qué interesante, porque no es una pastillita que le va a hacer a mejorar este síntoma, sino que por modulación con un par de audífonos o electrodos, le colocan, una vez estudiado el tipo de ruido, le colocan el mismo estímulo para que el cerebro, por modulación, por emparejamiento, como llamamos en programación neurolingüística, pues este sea un síntoma que pueda aliviarse. Y en muchos casos ahí ocurre la modulación cerebral y entonces ya no hay molestia. Pero
Hay otras causas, como por ejemplo la infección de los oídos o la obstrucción del conducto auditivo. Y esta obstrucción del conducto auditivo puede estar por cera, por suciedad, por materiales extraños, que esto puede provocar pues una variación en todo lo relacionado con la presión del oído. Recordemos que hay personas que cuando dicen, bueno, estoy viajando a la costa, viene de la sierra, está viajando a la costa, por la diferencia de altura y siente de repente que se le tapan los oídos o siente un pequeño ruidito o cuando está en el avión y entonces bosteza o busca el reflejo como para liberar la presión. Y esto se ve también en las personas que han estado con sinusitis o gripe, porque recordemos que todo esto es una cámara neumática, nariz, oído, garganta, todo esto al interior está formada por cámaras de aire. Entonces, cuando hay obstrucción a nivel del oído, podemos sentir ruido. Cuando hay obstrucción por sinusitis a nivel de los senos nasales, perinasales, hemoidales, pues también puede ocurrir ruido en los oídos. Y también puede estar dado por lesiones a nivel de la cabeza, lesiones a nivel del cuello, y estas lesiones pueden estar afectando el oído interno y por lo tanto los nervios auditivos que están en función al cerebro y vinculadas con la audición van a estar ocasionando sobre todo el tinnitus en uno de los dos oídos. Ahora bien, es importante decir que hay medicamentos llamados medicamentos ototóxicos, sobre todo cuando se utilizan a altas dosis, que pueden dañar la audición. Dentro de ellos están pues la gentamicina, algunos tipos de diuréticos, medicamentos quimioterapéuticos, es decir, los utilizados para el cáncer, y también algunos antidepresivos. Por eso es importante que siempre el médico pues nos dé la orientación de cuáles son las reacciones adversas que puede estar provocando cierto grupo de medicamentos. Dentro de las causas, también hay algunas que me gustaría mencionar, como es el síndrome de Meniere. Y este es frecuente, porque este síndrome de Meniere es asociado con un desequilibrio a nivel del oído. Recordemos que el órgano del equilibrio es el oído. Y entonces puede estar provocado por una lesión neurológica. Otra de las causas es que la trompa de Eustaquio, que es una de las estructuras del oído, pues sencillamente esté con problemas de tapado por alguna infección a nivel de la garganta, por una otitis, y entonces esto puede ocasionar inflamación y disfunción de la audición. Y el envejecimiento fisiológico de todos esos micro huesecillos que están al interior del oído pueden dejar de ser ya tan flexibles, se convierten mucho más rígidos, sobre todo a nivel del oído medio. A esto le llamamos otoesclerosis y esto puede estar ocasionado pues un problema de ruido, un problema también con la audición. Otra de las causas son espasmos a nivel del oído, ¿sí? Sobre todo a nivel del oído medio, trastornos de la articulación temporomandibular, que esto tendría que descartarlo más bien el odontólogo, los trastornos de la articulación temporomandibular, con una radiografía que haga sobre todo una panorámica general para que pueda ver pues la alineación, ciertos tumores específicos y poco frecuentes a nivel del oído o a nivel de la cabeza y el cuello, trastornos en los vasos sanguíneos que nutren pues en la parte auditiva y también está dado por afecciones crónicas. Y dentro de las afecciones crónicas están en primer orden pues diabetes, problemas de tiroides, las migrañas, ciertos tipos de anemias, enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea y otros trastornos autoinmunes pueden estar detonando pues toda esta crisis relacionada con tinnitus, con ruido en los oídos. Ahora, no tengo ninguna de estas enfermedades, tengo ruido en los oídos, tengo que explorar también cuáles son esos factores de riesgo que pueden predisponerme a que yo haya padecido esto. Y en primer orden está la exposición a ruido fuerte, pero no cualquier ruido, como yo les decía, los ruidos
que nosotros llamamos ruidos de impacto, que se ven entre los 6.000 y 8.000 decibeles y que en este momento también puede estar dado desde un tema de una sierra eléctrica, un arma de fuego, el uso de audífonos con un volumen alto, todo ciertas profesiones, los músicos, los bailarines, todas estas personas que trabajan en el área de la construcción o con equipos que usan la parte neumática, pueden estar ocasionando un ruido de impacto y pueden estar predisponiendo a un tinnitus. Es importante saber que es más frecuente el tinnitus en hombres que mujeres, pero los que más consultan no son los hombres, son las mujeres las que más, en cambio, se reclaman que tienen ruidos en los oídos y buscan ayuda. El consumo de alcohol, el fumar o el vapear también nos predispone a nosotros a padecer de tinnitus y también todo lo relacionado con obesidad o sobrepeso, porque hay un factor inflamatorio, las enfermedades autoinmunes, porque también hay un factor inflamatorio, problemas cardiovasculares de colesterol y triglicéridos, pues también nos pueden estar ayudando a que este tipo de síntomas aparezcan. Hay personas que al sufrir de tinnitus no es el único síntoma, a veces viene asociado por fatiga, a veces viene asociado también por problemas de sueño, estrés, memoria, dificultad para concentrarse, ansiedad, migraña, dolor de cabeza. Y esto puede ocasionar ya pues otros problemas de concentración en el trabajo o problemas de comunicación en la casa. Entonces es importante primero conocer el origen para poderlo tratar. Si vamos a usar audífonos, pues que sea a un volumen de seguridad, evitar los ruidos de impacto, no usar medicamentos ototóxicos, siempre preguntar este tipo de antibióticos si puede lastimar la audición. También es importante el estar eh, regulado de una enfermedad de base crónica que estés viviendo, evita el alcohol, evita o disminuye el consumo de cafeína y sobre todo pues todo lo relacionado con la nicotina. Ahora, ¿qué terapias hay? Dentro de la medicina clínica, muy pocas, excepto que si fuera un síndrome de Meniere, pues ahí ayuda con su tratamiento neurológico. Muchas personas llegan a tomar antidepresivos porque es molesto la parte sintomática, pero no ayuda mucho. En realidad los pacientes mejoran más integrando otras terapias dentro del estilo de la medicina integrativa, por ejemplo, la acupuntura, la auriculoterapia, porque habría que trabajar sistema nervioso, hay que estimular también puntos del riñón, porque el riñón y el oído van de la mano, están provenientes del mismo tejido donde se forma el órgano mientras está en formación fetal y por eso es que cuando tenemos nosotros problemas auditivos siempre tenemos que estar tonificando o viendo que el riñón tenga buena medición de energía y esté en un buen funcionamiento renal. Por otro lado, también es muy útil fórmulas homeopáticas que hay donde ellos utilizan componentes para estimular el sistema nervioso central y también estimular pues las celdillas y la parte neurológica de las células del oído. Y también es importante terapias relacionadas con el ozono si hubiera algún tipo de infección. Inclusive es importante que acudas sobre todo al otorrinolaringólogo para poder descartar que sea un problema de base que te puede llevar a una pérdida de audición. Te pueden hacer una audiometría, una otoscopía, y si, bueno, todo sale bien, pues saber que solamente es ruido en los oídos, es tinnitus, pero no hay una enfermedad de base. Siempre es importante también, por lo menos, un examen básico, una biometría, el funcionamiento renal con urea, creatinina, un BU, un hemo de orina simple para poder medir que todo a nivel renal esté funcionando bien. Y bueno, también por último, la terapia que yo les mencionaba para modular los ruidos, que en algunos sitios la hacen y es una terapia
una terapia relativamente simple porque lo que tienes es que identificar qué tipo de acúfenos o tinnitus estás sintiendo, cómo es el ruido que estás viviendo. En dependencia del ruido, si es como las del mar, si es como un chirrido, si es como un zumbido, como un pitito, como algo desinflando, esas características, tanto en homeopatía como esta parte de los potenciales, permiten afinar mucho más el tratamiento y por lo tanto saber cuál sería el origen. También nos guía cuál es el origen, por lo menos en homeopatía nos permite guiarnos cuál es el origen emocional y al mismo tiempo va tratando la causa. Y en la parte de la modulación, pues hacen que la grabación que te van a colocar con estos electrodos sea similar al ruido que estás escuchando para el emparejamiento a nivel cerebral y que no tengas ningún tipo de molestia. En resumen, es importante no acostumbrarnos, yo no creo que haya alguien que se acostumbre al ruido en los oídos, ¿no? Porque puede ser bien incómodo. No acostumbrarte y buscar solución. Hay personas que logran bajar totalmente, en otras desaparecen y por eso es importante saber cuál es el origen para poder dar un correcto pues tratamiento. Así que ahora, dicho esto, les dejo micrófono abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran en relación al tinnitus. Por aquí nos dice Andreita, excelentes noticias. Sí, es excelente noticia. Siempre hay que estar buscando la personalización del tratamiento para que la persona pues pueda tener un alivio, e inclusive una curación de sus síntomas. Pero es algo que no se resuelve muchas veces en una sola consulta, ¿sí? Es un reto. A ver, ¿qué preguntas tenemos sobre el tema? Voy a fijarme en el chat por aquí. Hay un micrófono por acá abierto, pero no lo identifico todavía. No logro ver de dónde sale el audio. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, más bien, voy a dedicar estos minutitos que me quedan para repetirles lo que les decía al principio. En el Club de la Salud he decidido incorporar 2 premios. Estos 2 premios van encaminados a que siga creciendo el número de los participantes y que de esta manera podamos nosotros trabajar más en promoción de la salud y tenga mucho más información. En primer orden, el primer premio es aquel que traiga más invitados al Club de la Salud de todos los martes y el segundo va en menos números, pero hay 2 premios importantes. El primero, una megadosis de vitamina C para aquel que traiga pues mucho más invitados y el segundo premio sería pues un parche detox que se puede usar en los pies. Así que los invito a que ustedes puedan estar multiplicando la información, a que vengan en vivo a las personas para que siga creciendo. Y los vamos a hacer los sorteos pues el último martes de cada mes. Ahora sí lo dije bien, el último martes de cada mes. Así que yo les invito a que ustedes, a medida que van haciendo extensiva esta invitación del Club de los Martes, pues ahí me vayan notificando a sus invitados para ir tomando lista y así ir seleccionando los premiados. Bueno, pues los he dejado sin palabras, primera vez que lo dejo sin palabras, así que me despido de ustedes, les deseo una excelente noche y nos vemos el próximo martes. Les mando un abrazo. Chao, chao.